El miedo provoca la distancia, nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas, nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. En estos momentos, donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio es, en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea cada uno es capaz de dejar de lado sus búsquedas, sus afanes y sus deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no sirve a ideas, sino que sirve a personas. Buenos días, con estas palabras del Papa Francisco comenzamos un domingo más el programa Tiempo del Espíritu, en el que partiendo del Evangelio que escuchamos el domingo en la Eucaristía, intento aportar algunas meditaciones que nos ayuden a comprender mejor su sentido y descubrir las invitaciones que desde él se nos hacen para poder vivir una vida más en plenitud. Escuchamos el Evangelio que es de San Marcos. Yendo Jesús hacia Jerusalén con sus discípulos, les iba explicando que allí tendría que sufrir a manos de los ancianos y sumos sacerdotes, pero ellos no lo entendían. Entonces Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaba sobrecogido. Entonces se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían
sobre qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. El domingo primero de Cuaresma escuchábamos las tentaciones de Jesús y el segundo, la transfiguración. El motivo es fácil de entender. La Cuaresma es camino de preparación a la Pascua, no solo a la Semana Santa, entendida como recuerdo de la muerte de Jesús, sino también a su resurrección. El episodio de hoy, que anticipa su triunfo final, nos ayuda a enfocar adecuadamente estas semanas. El episodio, según San Marcos, es el más breve, aunque hay muy pocas diferencias con Mateo y Lucas. Lo difícil para nosotros es dar sentido a este relato. Marcos coloca este episodio entre el primer anuncio de la pasión y el segundo. Jesús ha anunciado a sus discípulos que debe padecer mucho, ser rechazado, morir y resucitar. Pedro, que no quiere oír hablar del sufrimiento y de la muerte, lo lleva aparte y le reprende, provocando la respuesta airada de Jesús: «Apártate de mí, Satanás». Luego llama a toda la gente junto con los discípulos y les dice algo más duro todavía. No solo él sufrirá y morirá, sino que los que quieran seguirle también tendrán que negarse a sí mismos y cargar con la cruz. Es, después de escuchar ese contexto, cuando Jesús sube al monte Tabor con Juan, Pedro y Santiago. Aunque es impensable que Jesús tratara de hacer ver a sus discípulos que después de morir va a resucitar para ayudarles a soportar el trago de la cruz, cosa que no consiguió. Con ello estaría fomentando lo que tanto critica Marcos en todo su evangelio: el poner como objetivo último la gloria, aceptar que lo verdaderamente importante es el triunfo personal, aunque sea a través de la cruz. El relato podemos dividirlo en tres partes: la subida a la montaña, la visión y la bajada. Desde el punto de vista literario, es una teofanía, una manifestación de Dios, y Marcos utiliza los mismos elementos que empleaban los autores del Antiguo Testamento para describir las manifestaciones de Dios. El uso de estos elementos nos advierte de que no se trata de un hecho histórico, sino de teología. Es impensable que Dios realice un espectáculo de luz y sonido para convencer a los discípulos de Jesús de que Él es su Hijo amado. Son solo experiencias subjetivas que en un momento determinado atestiguan la presencia de lo divino en un ser humano, Jesús. La presencia de lo divino es constante en toda la realidad, pero el hombre puede ser consciente de esa realidad y vivirla de una manera experimental en un momento determinado de su vida. Jesús, como ser humano, tuvo que luchar en la vida por descubrir su ser. El relato de hoy quiere decir que habitaba en él lo divino. Seguramente se trate de un relato pascual que se consideró oportuno retrotraer a la vida de Jesús. En los relatos pascuales se insiste en que ese Jesús resucitado, vivo, es el mismo que anduvo con ellos por las tierras de Galilea. En el episodio de la transfiguración,
se dice lo mismo, pero desde el punto de vista contrario. El Jesús que vive con ellos es ya el Cristo resucitado. Lo que descubrieron de Jesús después de su muerte ya estaba en él durante su vida, aunque no fueron capaces de apreciarlo. Por eso colocan este episodio en el camino a Jerusalén. Pero sigamos con el relato. Es significativo el hecho de que Jesús solo elige a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, para subir al monte. No se trata de un privilegio, eran buena gente, pero un poco duros de mollera. Parece más bien que necesitaban una especie de clases de apoyo para poder llegar al nivel de comprensión de la vida de Jesús que ya tenían los demás. Los 3 acompañan a Jesús en el huerto de los olivos. Los 3 son testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Pedro acaba de decir a Jesús que de pasión y muerte ni hablar. Santiago y Juan van a pedir a Jesús que quieren ser los primeros en su reino. Los 3 demuestran que aún no habían entendido el mensaje de Jesús. Se dice que subieron a una montaña alta. Marcos usa el frecuente simbolismo de la montaña como morada o lugar de la revelación de Dios. La montaña alta, la nube, la luz, la voz, el miedo, son todos elementos que aparecen en las manifestaciones del Antiguo Testamento. El monte es una clara referencia al Sinaí, donde Moisés se encontraba con Dios. La nube fue signo de que Dios los acompañaba, sobre todo en el desierto. La nube trae agua, sombra, vida. Los vestidos blancos son signo de la divinidad. El hecho de que todos sean símbolos no disminuye en nada la profundidad del mensaje. Al contrario, el lenguaje bíblico asegura que los discípulos lo comprendían, los destinatarios, que eran todos judíos. Se les aparecen Elías y Moisés. Moisés es el gran mediador entre Dios y su pueblo, el profeta con el que Dios hablaba cara a cara. Elías es el profeta que salva a esa religión en su momento de mayor crisis, hacia el siglo IX a.C., cuando está a punto de sucumbir por el influjo de las religiones cananeas. Por eso los judíos concedían especial importancia a estos 2 personajes. El hecho de que se aparezcan ahora a los discípulos, no a Jesús, es una manera de confirmarles la importancia de Jesús al que están siguiendo. Jesús no es un hereje ni un loco, ni está destruyendo la religión de los judíos. Se encuentra en la línea de los antiguos profetas, llevando su obra a plenitud. Jesús no se sacó su mensaje de la manga, sino que está en total acuerdo con el Antiguo Testamento. Pero hasta ahora, la ley y los profetas eran la clave para descubrir la voluntad de Dios. Ahora, la clave de acceso a Dios será Jesús. Ante esta visión,
Pedro dice: «Qué bien se está aquí». Para Pedro era mucho mejor lo que estaba viendo y disfrutando que la pasión y muerte que les había anunciado Jesús. Cuando les anunció por primera vez la pasión, Pedro había dicho a Jesús: «Ni hablar», mientras que ahora se encuentra a sus anchas. Manifiesta el mismo afán de gloria que a todos nos invade. Vamos a desgranar lo que puede significar eso de que qué bien se está aquí. Una persona únicamente puede decir que bien se está aquí cuando de manera consciente o inconsciente se halla en conexión con lo que realmente somos. Aunque en ocasiones podemos decir que estamos bien, pero quizá queramos decir que no tenemos ningún malestar que nos agobie. ¿Pero eso es estar bien? ¿Cómo decir que estoy bien cuando basta cualquier contratiempo para sentir que dejo de estar bien y todo se derrumba? Cuando el estar bien depende de circunstancias ajenas, eso es algo pasajero y en cierto modo superficial. Es un estar bien que se halla bajo la amenaza de lo efímero. En ese momento, estar bien es lo opuesto a estar mal. Y así como lo primero es ansiado con todas nuestras fuerzas, lo segundo es temido con la mayor amenaza. Nuestra mente cree trazar con exactitud la línea divisoria entre lo bueno y lo malo. Y siempre que yo mismo o una persona querida no está bien, puedo entrar en pánico. Sin embargo, más allá de ese estar bien siempre efímero y bajo amenaza, hay otro estar bien que no tiene opuesto ni es objeto de amenaza, y únicamente lo experimentamos cuando vivimos en conexión con lo que somos en profundidad. Hay un lugar en nosotros siempre disponible y siempre a salvo. Es nuestra casa. En nuestra existencia habrá oleajes de todo tipo que nos envuelven emocionalmente, pero el fondo de lo que somos es siempre quietud, aun en las circunstancias más oscuras y dolorosas. Y aun en medio del dolor más oscuro, gracias al silencio de la mente, podremos escuchar la voz que clama en nuestro interior: «Qué bien se está aquí». Pero la intención de Pedro parece ser que es retener el momento presente diciendo lo que piensa y manifestando su falta total de comprensión del mensaje de Jesús. Le ha costado trabajo subir, pero ahora no quiere bajar. Incluso tienta a Jesús con lo de hacerle una tienda y otra para Moisés y Elías, para que él tampoco baje y abandone la idea de seguir hasta Jerusalén, donde va a sufrir. Se había acercado a Jesús con buena voluntad, pero sin descartar la posibilidad de conseguir su triunfo personal. Es entonces cuando los rodea la nube y se escucha la voz. Como en el Sinaí, Dios se manifiesta en la nube y habla desde ella. Sus primeras palabras repiten exactamente las que dijo en el momento del bautismo de Jesús, cuando Dios presentaba a Jesús como su siervo. Pero aquí se añade un imperativo: escuchadlo. Escuchadlo a él solo. A Moisés y Elías lo habéis escuchado hasta ahora. Llega el momento de escuchar solamente a Jesús. El Antiguo Testamento
es el mayor obstáculo para escuchar a Jesús. Escuchar es la actitud del discípulo. Al escuchar la voz del cielo, saben que seguir a Jesús no es una locura, sino lo más conforme al plan de Dios. No contéis a nadie lo que habéis visto. Es la referencia más clara a la experiencia pascual. No tiene sentido hablar de lo que ellos ni estaban buscando ni habían descubierto. No solo no contaron nada, sino que a ellos mismos se les olvidó. En el capítulo siguiente, Marcos nos narrará la petición de los primeros puestos por parte de Santiago y Juan, y Pedro terminará negándole ante la portera en la Pascua. Hechos impensables después de una visión tan magnífica. Lo importante no es que Jesús sea el Hijo amado, sino que cada uno de nosotros somos el Hijo amado, como si fuéramos únicos. Dios nos está comunicando en cada instante su misma vida y habla en lo profundo de nuestro ser en todo momento. Esa es la voz que debemos escuchar. No llegamos a la vida a través de la muerte. En la muerte está ya la vida. Debemos escuchar a Jesús para comprender la ley y los profetas, no al revés. Seguimos apegados al Antiguo Testamento. El mensaje de Jesús nos viene grande. Como Pedro, lo más que hemos hecho es ponerlo al mismo nivel que la ley y los profetas. El interpretar a Jesús desde el Antiguo Testamento nos sigue jugando una mala pasada. Todos podemos tener la experiencia de haber subido a una montaña alta. Desde arriba todo se ve distinto. Allí, pese al esfuerzo tras la subida, todo es distinto. Todo está bien. La brisa unida al canto de los pájaros. Allí es fácil sentir, escuchar a Dios. Allí es fácil sentir su abrazo mezclado con el rumor del agua. Allí ninguna dificultad es insuperable y todas encuentran recompensa. La distancia del peso de lo cotidiano parece hacer más cercana y vivible la presencia de Dios. Uno se pasaría todo el día en la montaña. Y esa precisamente puede ser la trampa, quedarnos en el Tabor, alejados de la gente y del sufrimiento humano. Nuestra contemplación es real y atraviesa lo divino solo si somos capaces de hacerla en el ofrecimiento de nuestra vida cotidiana. Como a los discípulos, Jesús nos recuerda que la visión del Tabor adquiere sentido al bajar de nuevo al camino que conduce a Jerusalén, y que la cruz es camino de resurrección. Es en la vida cotidiana, en la vida encarnada, en la que hemos de transfigurar la presencia de Dios para llenar de sentido la existencia. Hemos de saber descubrir los momentos de transfiguración de la vida, los que tienen lugar en medio de las situaciones vitales por las que vamos pasando, de los acontecimientos históricos, los que iluminan nuestras experiencias de dolor. En el corazón de la vida misma
cargada de incertidumbre y de cruz, el discípulo ha de reconocer a Jesús, reconocerse a sí mismo y reconocer la historia con todo el esplendor de la resurrección, con toda su positividad. En medio de la vida cotidiana y sus conflictos, en la humanidad de Jesús se hace patente toda la hondura de Dios. Para seguir a Jesús y captar la nueva ley y la nueva vida, hay que bajar de la montaña y continuar el camino hacia Jerusalén. Pero ojo, la trampa de la realidad es el pesimismo, el desánimo y el desaliento. Si en el Tabor el riesgo es hacernos sordos al grito de la humanidad, el riesgo de lo cotidiano es hacer inaudible la palabra de Dios encarnada. En la tentación de los resultados fáciles e inmediatos, sin querer asumir la cruz. Nuestro reto es unir ambas dimensiones de nuestra existencia, Tabor y Jerusalén. Eso es posible cuando hacemos de nuestra vida un camino de fraternidad y de encuentro con la vida, con las personas. Eso es lo que nos evita los mentirosos aislamientos complacientes y nos sitúa en la verdad de nuestra propia humanidad. Como nos recuerda el Papa Francisco, fraternidad quiere decir mano tendida. Fraternidad quiere decir respeto. Fraternidad quiere decir escuchar con el corazón abierto. Fraternidad quiere decir firmeza en las propias convicciones. Porque no hay verdadera fraternidad si se negocian las propias convicciones. La invitación del Tabor es la misma de la vida. Escuchar a Dios en nosotros mismos, escuchar a Dios en los hermanos y hermanas, escuchar a Dios en el sufrimiento humano, escuchar a Dios en la vida que nos rodea, en la creación, en la naturaleza, en todo lo que existe, porque ahí reconoceremos que Dios es todo para todo y encontraremos fundamento de nuestra existencia. Termino así el programa de hoy, deseando a todos que tengáis un feliz domingo y una buena semana. Os dejo con una nueva canción de Salomé Arricibita, Bajar del Tabor. Yo vivía de seguido, yo vivía sin sentido, vivía creyendo que te había conocido. Pero un día me enseñaste que vivía entre mis miedos, que navegaba creyendo que eras tú quien me guiaba, pero yo solo dejaba que la corriente llevara mi barco de puerto en puerto. Se me aclaró la mirada, aprendí a mirar alzada y entendí que no alcanzaba todo lo que tú me dabas, porque decidí quedarme sin apenas arriesgarme en mi tienda acomodada, pensando que ya vivía el compromiso y la justicia, pero estaba amortiguada. Levantaré mi corazón sin tener
Caminaré sin más refugio que este cielo. No esconderé las estrellas con tejados ni con tiendas. Dejaré que esa luz nueva ilumine nuevas sendas. Bajaré de ese lejano monte. Haré de la realidad mi norte. De tu mirada mi rumbo, de tu abrazo mi refugio, y se iluminarán mis noches. Bajaré de ese lejano monte. Haré de la realidad mi norte. De tu mirada mi rumbo, de tu abrazo mi refugio, y se iluminarán mis noches. Yo vivía de seguido, pero vi